También afectada por la grave recesión mundial que están enfrentando todos los países. El día de hoy he leído algunos informes de prensa en los medios de comunicación del país, en donde se afirma que en la reunión especializada que se está llevando a cabo en Ginebra por parte de Naciones Unidas, se compara a la recesión mundial de este año a la ocurrida en 1930. Y esto constituye uno de los factores gravitantes, fundamentales, que tienen que ser enfrentados por el país y que tienen que ser minimizados por la política económica que se lleva adelante. Informaciones procedentes asimismo del exterior nos determinan que los países industrializados, de quienes se pensaban que iban a tener un crecimiento real en sus economías en el año 82, probablemente no lo tengan, e inclusive algunos de ellos, los económicamente más fuertes, pueden tener un decrecimiento real de sus economías, lo cual genera un marco sombrío internacional que tenemos nosotros que enfrentarlo a través de una política económica adecuada. En segundo lugar, quisiera informarles que disponemos de la información sobre la tasa de inflación correspondiente al mes de junio, la misma que nos indica que la inflación fue del 12,5%, siguiendo la metodología de investigación en 12 ciudades del Ecuador por parte del Instituto el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tasa que demuestra el crecimiento de un 1% frente a la correspondiente al mes de mayo pasado. Dentro de la composición de la tasa de inflación, los rubros que demuestran un comportamiento de un aceleramiento en el proceso inflacionario son los correspondientes a indumentaria y el rubro que globaliza distintos conceptos que se denomina misceláneos. Grupos cuya tasa de inflación ha pasado del 9.8% en mayo al 13% en junio en el caso de indumentaria y del 8.8% al 11.2% en misceláneos. Debo aclarar que si bien se han apreciado incrementos en los precios de algunos productos, la canasta familiar que recoge la tasa de inflación está establecida fundamentalmente de acuerdo al patrón de consumo de las familias de ingresos medios y bajos, siendo de fundamental importancia los conceptos de alimentación y bebida y de vivienda, que tienen una incidencia menor derivada de la devaluación monetaria. Este resultado nos demuestra que en una primera apreciación que para el consumidor de ingresos medios y bajos, si bien ha habido un efecto como consecuencia de la inflación, este ha sido menor de lo que muchos
medios y muchos organismos han considerado se iba a producir. No recoge la canasta, por supuesto, el efecto en los precios de productos demandados por las clases de ingresos medios altos y altos, en donde indiscutiblemente el efecto de la devaluación ha sido superior. En tercer lugar, deseo informar al país sobre la política crediticia que ha venido siguiendo el Banco Central y los resultados de la misma. En una comparación anual del 5 de junio de 1981 al 5 de junio de 1982, la cartera del Banco Central o los créditos otorgados por el Banco Central al sistema financiero y a través de él al sector privado y al gobierno nacional de manera directa ha crecido en el 28.7% anual. En términos absolutos, esto representa un incremento de aproximadamente 11.000 millones de sucres, que se descomponen en aproximadamente 10.000 millones de sucres otorgados al sistema financiero nacional y 1.000 millones o 1.100 millones de sucres a todo el sector público. La tasa de crecimiento del crédito otorgado por el Banco Central al sector privado del país representa el 30% anual. Y la tasa de crecimiento del crédito otorgado al sector público, que comprende gobierno central, gobiernos provinciales, municipios y entidades oficiales, es del 21.6%. Mirados estos datos y descompuesta la política crediticia del Banco Central, podemos apreciar que el 87% de los recursos otorgados por el instituto emisor se han canalizado al sector privado y apenas el 13% se han dirigido al sector público. El saldo del crédito otorgado al sector privado al 5 de junio del año en curso es de 42.763 millones de sucres y al sector público de 6.581 millones de sucres. En cuarto lugar, desearía informar que continúa apreciándose el efecto favorable derivado del incremento de tasas de interés dentro del sistema bancario del país. Considerando exclusivamente a los bancos privados, nos encontramos que los depósitos de ahorro se han incrementado en 1.113 millones de sucres desde el 31 de diciembre del año pasado hasta el 25 de junio del año en curso. Monto que es exactamente el doble del que captaron los mismos bancos privados entre 1980
y junio de 1981. De tal forma que continúa demostrándose que la política de incentivar el ahorro nacional para que el sistema financiero pueda disponer de más recursos y de esta forma ir de una manera paulatina reduciendo nuestra dependencia en el ahorro externo, va dando los frutos que la Junta Monetaria y el Banco Central han buscado. En términos anuales, desde junio de 1981 hasta junio de 1982, el incremento de los depósitos de ahorro alcanza a 1.802 millones de sucres, que creo es una cifra muy importante y que ojalá este comportamiento se mantenga en el futuro. Por otro lado, la cartera de los bancos privados, que demuestra la forma como estos intermediarios canalizan los recursos hacia el aparato productivo ecuatoriano, tiene un incremento de 6.400 millones desde el 31 de diciembre de 1981 hasta el 25 de junio del año en curso. Y el incremento es de 12.178 millones desde el mes de junio del año pasado hasta el 25 de junio del año en curso, con una tasa de crecimiento que representa el 30% en términos anuales. Estos indicadores sobre el crecimiento del crédito del Banco Central, sobre el crecimiento de los depósitos de ahorro del sistema bancario ecuatoriano, sobre el crecimiento del crédito del mismo, confirman la apreciación del Banco Central de que el medio circulante está creciendo a tasas no solo satisfactorias, sino inclusive a tasas que pueden considerarse más altas de las necesarias para el financiamiento de la actividad económica ecuatoriana. Con cifras al 25 de junio, tenemos que el medio circulante alcanza a 53.318 millones de sucres, con una tasa de crecimiento anual del 25.6%, que puede ser considerada como muy alta frente a la situación económica por la que atraviesa el país. Quisiera también informar que, derivado de nuestros análisis permanentes sobre la evolución económica ecuatoriana, se desprende que en 1982 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales sería de aproximadamente el 3%, que es inferior a la de los años pasados y que está afectada indiscutiblemente por la crisis económica que está atravesando el país. Sin embargo, de ello, nuestras primeras estimaciones nos demuestran que el sector agropecuario podría crecer este año a un nivel superior al 3%, que sería el promedio de la economía ecuatoriana, al igual que los sectores que representan la infraestructura básica de servicios para el país. Es decir, tanto el sector agropecuario como lo que es electricidad o servicios de generación eléctrica, gas y agua, podrían crecer a tasas inclusive superiores al 4% en términos reales anuales. Por último, quisiera informarles sobre los mecanismos de refinanciamiento de la deuda externa privada
y los resultados que hasta el día de ayer hemos obtenido de cada uno de ellos. De acuerdo a lo que dispone la regulación 1202 de la Junta Monetaria, se han acogido a este mecanismo de refinanciamiento que permite que el Banco Central les otorgue divisas por el 25% anual y hasta el 10% de intereses, un monto de 118 millones de dólares cuyas solicitudes han sido presentadas y autorizadas por el instituto emisor. En segundo lugar, el Banco Central ha autorizado créditos de menos de un año plazo para negociarse y venderse las divisas en el mercado libre de cambios por 40 millones de dólares, de los cuales solamente se han vendido hasta la presente fecha 3.300.000 dólares, estando pendientes de negociarse una cifra superior a los 36 millones de dólares, cuyos créditos ya han sido autorizados por el Banco Central del Ecuador. Estos son los datos y las informaciones que quería proporcionarles a todos ustedes. Economista, queríamos saber, pasando a otro tema, ¿cómo van las investigaciones frente a los fraudes captados en Ibarra, por ejemplo, y acá, en el Banco Central? Respecto a la situación de Ibarra, se detectó, como es de conocimiento público, un juego de cheques entre dos cuentas correntistas en bancos privados. Detectado este manejo ilícito de sus cuentas corrientes, el Banco Central procedió a tomar las acciones correspondientes y ha recuperado la totalidad del valor. En razón de que se ha encontrado a un funcionario responsable de este hecho y que es miembro del Banco Central, el mismo, siguiendo los canales legales, está siendo sometido al Código de Trabajo del Banco Central y probablemente será cancelado, además de las acciones legales que se seguirán contra él. Economista, todas las informaciones que usted nos ha dado ahora significan que el gobierno no piensa cambiar la estrategia política en cuanto a lo económico frente a las exigencias del sector privado y de los trabajadores. Yo le podría afirmar que, dada la situación económica por la que atraviesa el país y dada la crisis que existen en algunos sectores, el sector externo de nuestra economía, el sector público con el déficit fiscal, debemos necesariamente seguir una política económica que trate de corregir los problemas. En el campo del sector externo, la manera fundamental de resolver el problema a mediano, a largo plazo y de una forma sostenida es impulsando, perseverando en la política de promoción de exportaciones. De esta forma, la importancia del crédito externo en el financiamiento de nuestra balanza de pagos se irá reduciendo a través del tiempo. No hay otra, a nuestra manera de entender, otra política que podamos implementar y que podamos mantener como país, dada la coyuntura y dada la situación económica mundial. E inclusive, superada la crisis económica mundial, el Ecuador deberá perseverar en la política de promoción de exportaciones para hacerse mucho más fuerte en el sector externo. En cuanto al sector fiscal, la Junta Monetaria ha planteado una serie de medidas de austeridad en el gasto público, de racionalidad en la inversión pública, en definitiva, medidas que van a corregir el problema. Pero no encontramos otra fórmula, no creemos que exista otra fórmula de solución del problema que atraviesa la economía ecuatoriana. Y además, la solución no se va a dar en un tiempo muy corto, sino que va a demandar realmente un lapso mayor para poder nosotros empezar a vislumbrar los resultados. Pero en el campo del sector externo, por ejemplo,
La devaluación tenía dos objetivos, exclusivamente en términos de exportación. La una, evitar que haya una paralización económica en las exportaciones ecuatorianas. Y la segunda, tratar de impulsarlas, tratar de mejorar su competitividad, no solo para que no se dé un colapso económico, sino para que se inicie un proceso de recuperación. Y las exportaciones en general, con excepción del petróleo, que no estaba considerado y que no fue nunca considerado para la devaluación, estas exportaciones están reflejando un incremento que ojalá en el futuro se mantenga, porque ello no solo ayuda a resolver el problema del sector externo, sino que fundamentalmente genera empleo e ingreso en todo el sector agropecuario y en todo el sector industrial dedicado a esta actividad. ¿Por qué entonces la reacción de los sectores privados en el sentido? Ellos dicen que ustedes están atentando incluso hasta en la propiedad privada. Yo desconozco cuáles sean las razones, no le podría comentar. Economista, realmente los indicadores son estimulantes, por decirlo menos. Pero ciertamente si tomamos como punto de referencia exclusivamente la tasa de inflación que usted la da a conocer al país, se vuelven increíbles, por decirlo menos. Pues una inflación real que ha sido medida inclusive por algunos organismos de investigación de las universidades del país, que dan otras referencias totalmente cambiantes. Entonces yo quisiera que usted le precise al país qué problemas hay con la medición o con las técnicas que se utilizan o utilizan una y otra institución. Porque creer que la indumentaria está en el 13% como tasa de inflación, o los misceláneos, no sé a qué se refiere el 11.2%, esto es lo que el país requiere de una explicación de las autoridades monetarias, señor gerente. Los índices de inflación son establecidos o son calculados mediante una metodología discutida y aceptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que abarca a 12 ciudades del país, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando nuestro índice de inflación era calculado exclusivamente para las 3 principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Hoy el índice recoge 12 ciudades del país, 6 que corresponden a la sierra, 6 que corresponden a la costa. La forma como calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos es yendo a los centros de venta, a los mercados, a demandar los productos. Y en función de los precios de compra real que obtiene el instituto, va por la ponderación que cada producto tiene, va calculando en cuánto se ha incrementado el precio de cada uno de esos distintos bienes. Yo le decía que este es un índice para clase media y para clase baja ecuatoriana. No es para la clase media alta y para la clase alta, que demanda otro tipo de bienes, que va a otros centros de compra de productos. Por ejemplo, la clase media y la clase alta no va generalmente a los mercados, sino que va a los supermercados, en donde realmente el nivel de precios es más alto, o no adquiere los mismos productos que adquiere la clase media y baja. Y decía, para la clase media y la clase baja, este es el resultado de la investigación que hace el INEC sobre el efecto y el aumento de los precios en términos anuales. Para las clases altas, indiscutiblemente que el efecto ha sido mayor, pero las clases altas tienen mecanismos propios que les defienden de este proceso inflacionario. Son generalmente personas que no tienen un ingreso fijo, son personas que tienen una empresa o son profesionales independientes que tienen la posibilidad de ajustar sus ingresos a las nuevas condiciones económicas. No quiero de ninguna manera decir que los precios están bajando. Lo que el resultado del índice nos está diciendo es que la velocidad de crecimiento, y eso es tasa de inflación, la velocidad de crecimiento de los precios en términos anuales, para el mes de junio ha sido del 12,5%. En el mes de mayo la velocidad de crecimiento fue del 11,4%. El proceso inflacionario de incremento de precios persiste, pero los niveles de crecimiento en términos anuales
son los que nos refleja ese índice. ¿A través de qué políticas se va a desarrollar el Banco Central para minimizar los efectos que usted decía que tiene la recesión económica mundial sobre la economía del país? Realmente los efectos derivados de la recesión económica mundial se dan de manera fundamental en nuestra, llamémosle así, capacidad de dinamización de las exportaciones, de manera fundamental. Los mercados internacionales se vuelven mucho más duros, se vuelven menos accesibles para nuestros productos. Y el trabajo que hay que realizar es un trabajo de promoción permanente, de difusión permanente, de negociación permanente con todos los países, para que si el Ecuador adquiere productos de esos países, ellos también adquieran en una cantidad importante productos provenientes del Ecuador. De tal manera que, correspondiéndole esto al Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, le podría yo indicar que una permanente política de promoción de exportaciones y de venta en los mercados internacionales debe mantenerse. Economistas, ¿siguen las autoridades monetarias optimistas de que el dólar bajará? Nosotros consideramos que la situación del mercado libre responde a fuerzas más que reales, fuerzas especulativas, y tenemos la firme esperanza que el mercado libre en un tiempo prudencial irá buscando un nivel más adecuado de cotización. Lo que hemos encontrado en los últimos días, por las informaciones proporcionadas por los bancos y casas de cambio, es que el volumen de transacciones se ha incrementado. La información que tenemos del día de ayer es que se compraron y vendieron dólares en el mercado libre por aproximadamente 2 millones. ¿Es el sector privado el responsable del precio del dólar? Es el mercado libre de cambios. El sector privado sigue presionando por la desincautación de las divisas. ¿Qué problemas estructurales tiene, por ejemplo, la Reserva Monetaria para hacer permisible ese pedido? Si nosotros tenemos una balanza de pagos deficitaria, si tenemos nosotros un medio internacional, una situación económica internacional adversa, si tenemos un mercado petrolero difícil, que inclusive en el primer semestre del año 82 nos ha impedido mantener una buena negociación y una adecuada recuperación en términos de divisas, con lo cual se afecta a la Reserva Monetaria Internacional. Una desincautación afectaría aún más a la Reserva Monetaria Internacional, porque divisas provenientes de exportaciones, en lugar de ingresar a la Reserva Monetaria Internacional, ingresarían al mercado libre de cambios. Probablemente provocarían una baja muy rápida del mercado libre de cambios. Pero ¿para qué servirían esas divisas? Servirían probablemente para cancelar créditos externos no registrados, es decir, que son créditos externos ilegales, o servirían para transacciones que pueden beneficiar a un grupo minúsculo o reducido del Ecuador y afectar ahí sí a la gran mayoría ecuatoriana, porque reduciéndose el flujo de ingreso de divisas a la Reserva Monetaria, habría necesariamente, para mantener un equilibrio en el sector externo del Banco Central, habría que mandar al mercado libre de cambios también importaciones, y con lo cual estaríamos encareciendo más las importaciones de determinados productos que demanda el Ecuador. De tal forma que, habiendo un problema estructural, habiendo un problema que no se lo puede resolver en el cortísimo plazo, una desincautación de divisas profundizaría la crisis en lugar de resolverla. Si es que nuevas exportaciones no las incorporamos al mercado oficial, nuevas importaciones tampoco deberíamos incorporarlas al mercado del Banco Central. Si no, tendríamos que decir este límite, y con este límite nos quedaríamos. Nuevos créditos externos o servicio de nuevos créditos externos tampoco deberíamos incorporar, porque no se puede pedir al Banco Central que resuelva absolutamente todos los problemas, cuando es la economía ecuatoriana la que está en problemas. El Banco Central lo que hace es recoger los efectos de ese desequilibrio económico. Si es que la Reserva Monetaria Internacional se ha deteriorado,
no es porque el Banco Central lo ha dejado de deteriorar, sino porque la economía ecuatoriana ha venido trabajando de una manera desequilibrada. Y el resultado es precisamente un deterioro en la Reserva Monetaria Internacional. Habrá maneras de controlar los desfases de balanza comercial que tenemos con un montón de países. Sin embargo, no se toma ninguna medida en el sector de las importaciones. Por ejemplo, seleccionar. Se ha seleccionado importaciones. Y usted recordará, señor Rosero, que uno de los argumentos cuando se limitaron importaciones de determinados productos, el argumento que a través de todos los medios de información se presentó es que prohibiendo determinado tipo de importaciones, que es seleccionar importaciones, se estaba provocando un incremento del contrabando, de las actividades ilícitas. Lo que yo creo es que una vez producida la devaluación, al haberse encarecido las importaciones, algunos rubros ya no serán realmente rentables y dejarán de demandarse en el país. Entonces la propia naturaleza económica ha solucionado el problema. ¿En qué medida esta especulación que se produce a nivel del mercado libre de divisas está desequilibrando a la economía del país? Bueno, el mercado libre de cambios, tal como está funcionando en este momento, y al haber ya resultados positivos de los mecanismos de refinanciamiento de la deuda externa privada, ha reducido su importancia. Hay rubros, yo diría, de un orden secundario en términos económicos y en términos nacionales, que se están transando en el país, de tal manera que la incidencia que tiene el mercado libre en la economía ecuatoriana es menor de la que tenía hasta fines del año 1981 y que fue adquiriendo preponderancia a través del tiempo. No por ello le quiero negar que pueden haber efectos adversos que hay que cuidarlos. La subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones son dos conceptos que tenemos que tener mucho cuidado por la gran diferencia que existe entre el mercado oficial y el mercado libre. Económicas, sin embargo, expectativas manifiestan que hasta fines de año el dólar estaría en 70 sucres, pese a la inyección de los 40 millones de dólares que ha hecho toda la negociación del Banco Central. Mire, son apreciaciones que hacen y que responden exclusivamente a razones de carácter subjetivo. Por otro lado, se hablaba mucho del cambio del modelo de desarrollo y también de la promoción de exportaciones. Yo le pregunto a usted, ¿en qué medida se promueven las exportaciones si no se incrementa la producción? Si las leyes no están encaminadas hacia un aumento, especialmente en los sectores agrícolas de la pequeña industria. Precisamente la solución del problema económico ecuatoriano es una solución integral que tiene que darse a través de la expedición de nuevas leyes de fomento, fomento a la agroindustria, fomento a la exportación, seguro de exportaciones, racionalización en definitiva del aparato productivo. En eso yo coincido con usted. No puede exclusivamente mantenerse una política promocional de exportaciones a través de decisiones tomadas por la Junta Monetaria. Tienen que haber decisiones que sean mucho más permanentes y ellas tendrían que venir necesariamente a través de nuevas leyes que le den una mayor promoción a estos sectores a los cuales estamos precisamente buscando su dinamización. ¿Qué se trata de una reunión con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional? La misión del fondo es una misión regular, es una misión de análisis que concurre anualmente al Ecuador por disposición del convenio constitutivo. Ellos discuten con las autoridades oficiales y con los sectores privados cuáles son las apreciaciones que tiene cada uno de las distintas instituciones sobre la situación económica y llevan para elaborar su informe y presentarlo al directorio ejecutivo bajo su entera responsabilidad. Señor gerente, a veces nos quedamos en pronunciamientos meramente previsivos. La Junta Monetaria ofreció, por ejemplo, medidas para detener la sobrefacturación y no se ha dicho nada hasta el momento. El Banco Central tiene en este momento un conjunto de funcionarios que están dedicados a analizar y evaluar los distintos conceptos que llevan cada uno de los permisos de importación. Y los resultados que hemos obtenido hasta la presente fecha
es que lamentablemente se ha confirmado que en algunos casos ha habido facturación de importaciones. Es de conocimiento público el caso, por ejemplo, de ese conjunto de empresas que en Manta han realizado importaciones ilícitas. Y ese es el resultado de la auditoría y del trabajo que viene realizando el Banco Central para evitar la sobrefacturación y la subfacturación de exportaciones. ¿Usted cree que es un juego que está utilizando este momento, un momento delicado, según ellos, la empresa privada? Yo no podría generalizar el caso, Pero de hay ninguna casos manera. alarmantes. Pero hay algunos casos de empresarios privados, lamentablemente, que han abusado de la situación y están siendo sometidos a los jueces correspondientes. Gracias. Muchas gracias.